Buenos días, qué bueno estar con ustedes aquí otra vez. Vamos a adorar al Señor esta mañana. Señor, gracias porque tú eres bueno, Padre, tú eres maravilloso. Padre, gracias por tu bondad y lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias porque no lo merecemos, Señor. Te pedimos que tú nos llenes de tu espíritu ahora, que tú, Señor, que sea de una manera que todo el mundo que esté alrededor de nosotros se dé cuenta que hay algo diferente en nuestra vida, Padre. Llénanos más y más de ti, Señor, y que nos veamos menos como nosotros, pero más como ti, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra a ti ahora. Te glorificamos, te adoramos, Padre. Recibe nuestras alabanzas en el nombre de Jesús. Amén. Que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios. Siento que llena mi sed, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Rey de mi corazón, fuego que hay en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Bueno es Dios, oh bueno es Dios. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás. Tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, 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 tú nunca me fallarás. Fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios,
aliento cuando ya no queda más, la esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza, el futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Oh, tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que todo volverá. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas cerca de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, hoy camino en la tormenta mirándote a ti. Oh, Jesús, mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Oh, tu amor a mí me sostendrá. Oh, tu amor a mí me sostendrá. Así es, Señor, nosotros confiamos en ti, Padre. Confiamos que tú nos puedes sostener, que tú estás con nosotros en cada momento, Señor. No tenemos que mirar a este mundo, no tenemos que mirar a nadie, Señor, nada más que a ti, Padre.
Y te damos las gracias por eso. Te adoramos y te glorificamos por eso mismo. Entonces, tú te mereces esto y mucho más. Y Señor, te pedimos que abras nuestros corazones para recibir tu palabra esta mañana, para que nos hable, para escuchar tu voz, Señor. Revélate a nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Nos gozamos nuevamente de estar con ustedes a través de las redes sociales y nos gozamos de poder estar alabando y glorificando el nombre de Cristo en esta mañana. Y me gustaría que abrieran sus Biblias en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 2. Esta mañana vamos a estudiar el llamamiento de Leví. Capítulo 2, versículo 13. Y he titulado esta enseñanza Comiendo y bebiendo con los pecadores. Eso fue lo que Jesús estuvo haciendo en este relato que vamos a leer en esta mañana. Dice la Escritura: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y gracias porque tú tomas el tiempo por medio de tu Espíritu Santo para hablarnos y enseñarnos tu palabra, para que podamos tener la perspectiva correcta, la perspectiva bíblica, la perspectiva del reino tuyo, Señor, y que no estemos equivocados y que no andemos incorrectamente, Señor, pensando que el reino de Dios es de una manera cuando es de otra. Señor, gracias por la libertad que tenemos, Señor, de poder abrir estas páginas, leerlas y escudriñarlas, Señor, porque en ella hay vida. Te pedimos, Señor, que en esta mañana tú hables a cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos visites y que te reúnas con nosotros ahí donde nosotros estamos, ahí con mis hermanos donde ellos se encuentran en su casa. Señor, que tú puedas ir a cada uno de nosotros y encontrarnos no importa la circunstancia, no importa la ocasión, no importa en qué situación estemos, Señor. Gracias porque tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, Señor, y el deseo de tu corazón es sanarnos, limpiarnos y salvarnos, transformarnos, Señor, para que podamos ser un ejemplo, para que podamos ser bendición, Señor, a aquellos que nos rodean. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Mi mamá me decía siempre cuando pequeño: hijo, ten cuidado con quién andas. Y siempre me decía: recuérdate lo que dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y también me decía: oye, los vecinos y la familia están mirando cuáles son tus amistades, cuáles son tus amigos, para deducir si estás caminando correctamente. Y eso es bien cierto, eso es correcto en cierto modo, ¿no? Cuando vemos este relato, el relato del llamado de Leví por parte de nuestro Señor Jesucristo, vemos que nuestro Señor Jesucristo lo llama, le hace el llamado de salvación: sígueme. Lo llama al ministerio. Y cuando pues vemos este relato, sin duda tenemos que saber que Jesús se relacionó con mucha gente que definitivamente tenía muy mala reputación, y entre ellos pues estaban los publicanos que hablan aquí. Estaba Leví, que era un cobrador de impuestos. Y es interesante porque a Jesús en muchas ocasiones lo acusaron de glotón, lo llamaron glotón, lo llamaron bebedor de vino, o sea, alcohólico. Lo llamaron vago por estarse rodeando con este tipo de personas. Y podemos pues ver el conflicto, ¿verdad?, en este relato, donde Jesús está comiendo con mucha gente pecadora, mucha gente de muy mala reputación en la sociedad. Y la pregunta que tal vez muchos nos haríamos o nos hacemos es: ¿por qué Jesús está andando con estas personas? ¿Por qué Jesús se relacionó con este tipo de personas a tal grado que su imagen pudo haber sido cuestionada, y fue cuestionada, mejor dicho? Y es que la realidad del caso es que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, pues todos están destituidos del reino de Dios. Así que imagínense si Jesús hubiese venido aquí a la tierra en su misión como Mesías, y hubiese venido a buscar o a relacionarse con los justos. No se hubiese podido relacionar con nadie, porque dice la Escritura que no hay ni uno solo. Dice la Escritura que todos somos pecadores. Y gracias a Dios, gracias porque Él vino con esa misión de buscar lo que se había perdido, de llamar a los pecadores al arrepentimiento para brindarles salvación. Así que en este relato podemos ver la conversión de Leví, a quien más tarde pues Jesús le cambia el nombre por Mateo, y eso pues lo explicaremos un poquito más adelante, ¿verdad? Y por qué, también contestaremos por qué Jesús se estaba relacionando con esta gente, porque es importante que podamos aclarar esas dudas con respecto al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día hay muchas malas interpretaciones. Hay personas que malinterpretan la palabra
Y yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado en alguna ocasión decir, oh, porque Jesús convirtió el agua en vino, para justificar su descontrol hacia la bebida alcohólica, o para justificar que la bebida alcohólica es algo permitido por Dios, y realmente pues no han estudiado el contexto, no han estudiado la cultura y no han estudiado claramente lo que dice la Escritura. También hay muchos que para poder usar sustancias controladas como la marihuana y fumar la marihuana, pues dicen que Dios creó todas las hierbas del campo, ¿verdad? Así que cosas como esa, hay muchas malas interpretaciones, y es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos estudiar la Escritura, podamos tener la interpretación correcta, no tener errores por falta de conocimiento o por falta de una interpretación correcta de la Escritura, porque eso lo que trae es problemas. Y entonces pues las personas pues terminan cometiendo errores que le cuestan, errores que sin duda lo que hacen es traer una serie de problemas a sus vidas, y terminan asociándose con malas juntas o con personas, relacionándose con personas incorrectas. Por eso dije que el refrán de dime con quién andas y te diré quién eres, en cierto modo es correcto, pero a la misma vez tenemos que saber que si nosotros nos vamos a reunir o nos vamos a relacionar con solamente gente de la iglesia, entonces ¿dónde nosotros encajamos en nuestra misión que nos fue encomendada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Porque no toda criatura es salva y no toda criatura es creyente de nuestro Señor Jesucristo. Así que es interesante, ¿verdad? Y como dije anteriormente, pues podemos ver aquí a Jesús llegándose a los pecadores, y es que nosotros vamos a tenernos que relacionar también con los pecadores como Jesús. Porque si no nos relacionamos con los pecadores, entonces ¿cómo vamos a poder llevar los pecadores a Jesús? Y a lo mejor tal vez alguien esté pensando, bueno, hermano, pero usted acaba de decir que todos somos pecadores. Así pues que cuando en la Escritura habla o se refiere a pecadores o personas que constantemente, habitualmente están pecando, es un patrón de conducta. ¿Ve? Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no es que no pecamos, sí cometemos errores, sí pecamos, pero no es la costumbre, ¿ve? No es algo habitual. Hay personas que viven habitualmente pecando, viven una vida desenfrenada de pecado. Pues eso es precisamente lo que habla aquí la palabra. Y Jesús pues se relacionó con los pecadores, y nosotros nos vamos a tener que relacionar con los pecadores para poderlos llevar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Para llevarlos a Dios, para que Él remueva ese pecado de sus vidas y que sus vidas pues sean transformadas, así como la suya, como la mía. Donde un día alguien tomó el momento para llevarnos o para hablarnos de nuestro Señor Jesucristo. O tal vez como lo vimos en el relato anterior,
Fíjense que en el relato anterior de la semana pasada estuvimos viendo 4 hombres que llevaron a un paralítico donde Jesús. Y eso es pues una referencia o una ilustración a las personas que están sumergidas en el pecado y en la desgracia y no pueden llegar por sí solas donde Jesús. Y entonces nosotros tenemos que servir de ese canal para llevarlos a donde nuestro Señor Jesucristo, para que entonces Jesús pueda limpiar, pueda perdonar primero sus pecados y luego puedan comenzar a caminar juntamente con Él. Este hombre paralítico, lo primero que Jesús le dijo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, Jesús trató primero con la raíz del problema. La raíz del problema es el pecado. Entonces Jesús, al tratar con la raíz del problema, después trató con las consecuencias del problema, con las consecuencias que muchas veces el pecado trae, o que casi siempre trae, y que muchos de nosotros ignoramos, y que muchos de nosotros tal vez no estamos apercibidos, ¿no? de esas consecuencias que van a venir a raíz de nuestro pecado, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. O sea, siempre el pecado le va a pasar la facturita, siempre va a haber una consecuencia. Pero Dios, en su gran misericordia, primero trata con nosotros, con la raíz del problema, y luego trata con lo otro, que son las consecuencias del problema, las consecuencias del pecado. Muchas veces nosotros vamos a tener que lidiar con esas consecuencias. Ahora bien, una vez este hombre es limpio de sus pecados, el Señor le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, dando a entender que cuando Dios hace la obra en nosotros, Dios hace una obra completa. Dios hace una obra maravillosa, una obra perfecta, cabal. Y eso es bien importante porque a veces nosotros tendemos a frustrarnos porque vemos nuestras propias deficiencias, vemos nuestros propios desafíos, nuestras propias debilidades y nos frustramos. Pero dice la Escritura que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel en terminarla. Y lo que nosotros tenemos que hacer es pues comenzar a caminar con Jesús, a caminar con Jesús. Así que vamos a ver en esta mañana aquí, interesantemente, que después de ese relato de la sanidad y de la limpieza y transformación de este paralítico, Jesús se fue cerca del mar y salió, me imagino que a caminar un poco, a despejarse, porque mucha gente le estaba acosando y le estaba siguiendo. O sea, la fama de Jesús se había extendido tan grande que llegaba el momento donde él no podía ni respirar de tanta persona que lo estaba rodeando. No es como ahora que uno tiene que guardar, ¿verdad?, el social distance. Si Jesús hubiese tenido eso en aquella época, pues tal vez hubiese sido mucho mejor, pero la gente no se preocupaba del social distance en aquella época, sino que querían todos tocarlos, querían todos estar cerca de Jesús. Y dice la Escritura que Él salió al mar y toda la gente venía a Él. O sea, no importa dónde Jesús fuera, Jesús era seguido por una gran muchedumbre de personas, una gran muchedumbre de gente que lo seguía porque, número uno, querían un milagro en sus vidas, o querían sanidad, o querían liberación, y otros pues querían escuchar a Jesús. Y es bien interesante porque
dice la escritura aquí que toda esa gente que le seguía, él les enseñaba. Ahora bien, cuando Jesús se fue cerca de esa área, usted tiene que poder visualizar que cerca del mar estaban los puertos y que por allí entraba pues toda la mercancía, ¿verdad?, que se iba a utilizar en aquella región. Así que era un punto de negocio, y como punto de negocio allí estaba pues nuestro amigo Leví sentado junto al banco de los tributos públicos para poder cobrar cada impuesto que le era requerido a todas las personas que vivían en Israel. Bien importante es mencionar que en esa época Israel estaba bajo el dominio romano. Así que bajo el dominio romano, Roma había impuesto a todo ciudadano que estuviera bajo el imperio romano, toda persona, que tenía que pagar unos impuestos. Estaba el impuesto de la propiedad, estaba el impuesto por lo que usted generaba anualmente, estaba el impuesto o los tributos por la mercancía que usted podía comercializar, estaban un sinnúmero de otros tributos o taxes, ¿verdad? Y entonces pues Roma no podía trabajar directamente esto con los romanos. Y entonces pues Roma decide escoger dentro del mismo pueblo judío personas que sirvieran para colectar ese tributo, para que pudieran colectar ese tributo, que conocieran la cultura, que conocieran a la gente, que pudieran comunicarse con ellos, y que entonces ellos cobraran ese impuesto, se lo dieran a Roma, y entonces por supuesto los que estaban sentados junto al tributo pues cobraban los impuestos que eran para Roma, pero entonces habían otros impuestos que ellos cobraban adicionales y se lo echaban a su bolsillo. Así que definitivamente los publicanos, los cobradores de estos impuestos, eran gente que tenían una fama de ser extorsionadores, ¿ves? Gente muy mala, de muy mala reputación, que lo que hacían era extorsionar a la gente y cobrarle de más. Y yo no sé si usted eso le suena familiar con lo que pasa muchas veces hoy en día dentro de los países, que en lugar de cobrar una cosa, cobran más de la otra. Aquí pues entonces vemos a Jesús caminando y enseñando, ¿verdad? Esa era una de las pasiones de nuestro Señor Jesucristo, enseñar la palabra. Ese era el ministerio principal, o uno de los ministerios principales de nuestro Señor Jesucristo, enseñar la palabra. Y esa palabra enseñar significa explicar, educar e instruir. Y es que Jesús era un maestro de la Biblia, siempre estaba buscando la manera de instruir y educar a la gente con referencia al reino de Dios. Y Jesús hacía esto pues en el templo, en Jerusalén, en la sinagoga, en la casa de Pedro, en el monte, cerca del mar, junto a la barca. Así que eso era lo que hacía Jesús. Jesús enseñaba cómo ser salvo, cómo tener una relación con Dios,
cómo era el reino de Dios, por qué la gracia en lugar de la ley. Así que Jesús enseñaba a todas estas personas acerca de eso. Así que Jesús, ¿verdad? Después de haber estado enseñando la palabra, haber concluido este estudio bíblico, comenzó a caminar cerca del mar y vio a este hombre llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, colectando los impuestos, y le dijo: sígueme. Y él, levantándose, le siguió y comenzó a seguir a Jesús. Y no hay duda de que Leví había escuchado antes de Jesús. Quizás había escuchado de la fama, de las sanidades que había hecho. Tal vez había escuchado del Sermón del Monte. Y ahora, estando cerca del mar y habiendo escuchado a Jesús enseñando la palabra, pues sin duda Leví se identificó con Jesús, porque Leví conocía también acerca de la palabra. O sea, no es que Leví era un simple publicano, un tax collector, un cobrador de impuestos, un pecador perdido, no. O sea, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Mateo, nosotros podemos ver que Mateo utilizaba ciertas palabras dando a entender que tenía un conocimiento previo de las Escrituras. Y eso es bien importante que nosotros lo podamos mencionar. Lo que pasa es que posiblemente él vio toda la hipocresía en el sistema religioso. Y eso ocurre mucho hoy en día. Muchas personas leen la palabra y ven la hipocresía dentro de la iglesia, y muchas veces lo que trae es una desilusión, una decepción, y entonces muchas de estas personas terminan apartándose. Y muy posible este era el caso de Leví, donde dijo: bueno, tú sabes qué, yo me voy a llenar una aplicación para el IRS para poder empezar a trabajar con ellos y cobrar los impuestos. Interesante que Leví, la persona de Leví fue quien escribió el Evangelio de Mateo, como mencioné anteriormente. Y es porque nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre, así como le cambió el nombre a algunos de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es bien interesante porque el nombre de Leví significa regalo de Dios. Y esa era la manera en que Jesús veía a Leví, como un regalo de Dios. Y cuando él lo miró, Jesús pudo ver mucho más allá de lo que ven las apariencias. Pudo ver el corazón, pudo ver la necesidad. ¿Me entiendes? Pudo ver la decepción, pudo ver el desaliento que había sufrido. Y yo sé que hoy muchos quizás de los que me están escuchando tal vez han pasado por esas frustraciones, por esos desalientos, al ver mucha de la hipocresía, muchas de las cosas que vemos dentro de la iglesia, como gente abusando de la iglesia y utilizando el nombre de Dios en vano para enriquecerse, para decir cosas que Dios nunca le dijo. Y eso me recuerda cuando Dios le habló a Jeremías de los profetas falsos, donde Dios le dijo a Jeremías: mira, ¿sabes qué? Mi pueblo lo que hace es engañando. Estos profetas lo que hacen es engañando
a mi pueblo y diciéndole que Dios dijo, no tengas miedo, va a venir paz, 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 cuando no había paz, cuando lo que venía era el cautiverio. Y muchas de estas personas hoy en día se pasan utilizando a Dios, el evangelio, el cristianismo para hacer fortuna y para sus propósitos personales. Y entonces pues hay mucha gente que se desalienta, se desanima, y entonces pues dice no, realmente no. Pero ¿sabe qué? Hoy Jesús te está diciendo que Él es el que transforma y que Él es el que llama. Y así como Jesús le dijo aquí a Leví, sígueme, le estaba diciendo, ven, yo te voy a enseñar una nueva manera, cómo relacionarte con Dios, cómo vivir en coinonía, en comunión con Dios. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, que usted pueda tener una relación con Dios, que usted pueda estar en comunión con Dios. Amén. Así que, y ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús le cambió el nombre a Leví por el de Mateo, regalo de Dios, ¿verdad? Al igual que se lo cambió a Simón, hijo de Jonás. Él le dijo, tú serás llamado Pedro, o piedra, roca. Él también apodó a los hijos de Zebedeo, a Juan y Santiago, los apodó como los hijos del trueno. Así que es muy probable que pues, aunque la Biblia no dice claramente nada de que Él le cambió el nombre, pero es probable que sí, porque Mateo utiliza el mismo relato, el pasaje paralelo, y en lugar de usar el nombre de Leví, usa el nombre de Mateo. Y es que cuando Dios hace una transformación en nosotros, es interesante porque Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos limpia, Dios nos llama a comenzar a caminar con Él en novedad de vida y nos cambia el nombre. Y yo a veces me he puesto a pensar, ¿cuál sería mi nombre desde que, ¿verdad?, yo le entregué mi vida al Señor? ¿Cuál sería mi nombre? ¿Sería un nombre como tal vez como el de Moisés? ¿O sería tal vez como el de Elías? ¿O como el de David? ¿O como el de Pablo? No sé, ¿qué piensa usted? ¿Cuál sería su nombre después que Dios lo ha transformado, después que nuestro Señor Jesucristo lo ha cambiado? ¿O será que tal vez todavía Dios usted no ha dejado a Dios trabajar en su vida? Y tal vez el nombre no le ha sido cambiado por uno bueno. Tal vez alguien esté pensando, no, el mío es Judas, o Pilatos, o Caifás. Y es que lamentablemente hay muchas personas que resienten el evangelio, rechazan el evangelio. Y yo siempre le digo a las personas, pero ¿qué tienes que perder? ¿Qué tú tienes que perder? Dime, ¿qué tú tienes que perder? Absolutamente nada. Pero ¿qué tienes que ganar? Puedes ganar mucho. Además de que vas a ganar la entrada en el reino de los cielos. Así que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Leví, sígueme, y él levantándose le siguió. Y es interesante porque esta palabra sígueme no es otra cosa que una descripción de el proceso de salvación en tu vida y en mi vida. Dios nos llama a seguirlo. Dice Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano.
Así que es interesante porque cuando Jesús decía sígueme, Jesús lo que estaba haciendo es mostrando que la salvación no era algo pasivo, sino activo, ¿ves? Que conllevaba un caminar. Y para los que han estudiado el libro de Efesios, una de las cosas más hermosas del libro de Efesios es que el libro de Efesios nos enseña 3 posiciones del cristiano. La primera es estar sentado juntamente con Jesús. Dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Jesús en lugares celestiales. Y habla de estar sentado en comunión. La segunda posición que habla es la de estar en pie, ¿verdad? De estar en pie, y eso habla pues ya de que cuando nosotros estamos en una posición de comunión, podemos estar en pie y podemos comenzar a caminar juntamente con Jesús. Y eso es precisamente lo que Jesús nos está enseñando aquí cuando le dijo sígueme. Yo te voy a mostrar una manera nueva de vivir, te voy a enseñar una manera nueva de caminar, la cual pues tú no conoces. Y entonces la tercera posición que habla Efesios es la de cuando uno se para firme, y es una posición ya de lucha, una posición de cuando nosotros tenemos que hacerle frente a nuestro enemigo, ¿verdad? Y entonces Pablo habla de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que Jesús, cuando le dice a Leví sígueme, le está hablando de un caminar nuevo, una nueva manera de vivir, una nueva manera de caminar. Y dice la Escritura que él, levantándose, le siguió. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y aquí es interesante porque eso es una evidencia de la transformación que Dios hace en nuestras vidas. Cuando Dios transforma nuestras vidas, una de las cosas que nosotros queremos hacer es poder ir a hablarles a otros de Jesús y decirles, mira, esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Súper excited, súper contento, súper entusiasmado. Mira, Dios, yo era así y Dios me cambió, Dios me transformó. Y en el caso de Leví podemos verlo a tal grado que simplemente él cogió y dejó a un lado todo su negocio, dejó atrás toda su vida pasada, dejó atrás el trabajo con el Imperio Romano. Él sabía que el Imperio Romano no le iba a devolver ese trabajo, pero es que Leví había estado tanto y tanto tiempo haciendo ese trabajo, perdón, y no había traído ninguna satisfacción. Tal vez hay muchas personas que alcanzan muchas cosas en la vida: casa, éxito empresarial, éxito profesional, logran comprar su casa, logran comprarse hasta su bote, y al final del día todavía siguen teniendo un vacío, porque es que nosotros fuimos creados para tener una comunión y una relación íntima con Dios, y si no la tenemos, ese vacío nosotros no lo vamos a poder llenar con ninguna cosa material ni ninguna cosa de este mundo. Así que importante que Leví, cuando Jesús le dijo sígueme, él dijo, este es el momento
de dejar atrás toda la vida pasada y seguir a Jesús en novedad de vida. Yo me imagino que la llenura que hubo en su corazón era una alegría y una paz tan profunda que nadie se la podía quitar, a tal grado que él dijo, no, yo tengo que hacer una fiesta. Tengo que hacer una fiesta, invitar a mis amigos y que mis amigos puedan escuchar a Jesús, que mis amigos puedan recibir lo mismo que yo he recibido. Esta transformación que solamente Jesús puede dar. Y hizo esta gran fiesta, hizo este gran banquete, e invitó a todos sus amigos, a los pecadores más empedernidos que usted se pueda imaginar, los más perversos, la gente de más mala reputación en la sociedad. Él los invitó a todos y les dijo, vengan, vengan, que ustedes tienen que oír las palabras de este hombre, las palabras de Jesús. Yo estoy seguro que cuando ustedes escuchen las palabras de Jesús, ustedes se van a convencer de lo que yo les estoy diciendo. Ustedes se van a convencer de que es el único que les puede dar lo que ustedes están buscando, esa satisfacción que ustedes están buscando en la vida. Y me recuerda eso el pasaje de la mujer samaritana, cuando llegó al pozo a pedirle agua, a sacar agua, y Jesús le pidió agua, y ella le dijo, bueno, es que los judíos y los samaritanos no nos llevamos, y qué sé yo. Y Jesús le dijo, bueno, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de esa agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, y no tendrías sed jamás. Y ella quedó impresionada porque, espérate, yo quiero de esa agua para no volver a tener sed jamás. Y es que dentro de nosotros está ese vacío que solamente Jesús puede llenarlo. Esa necesidad, ese vacío en nuestro corazón solo tiene una figura, y es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Y Leví dijo, no, yo voy a hacer una fiesta para invitar a todos mis amigos a cenar y que conozcan a Jesús. Una oportunidad para introducirles a ellos a nuestro Señor Jesucristo. Esto era como una fiesta de despedida, lo que había hecho Leví, ¿verdad? Y dice, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Ahora, note bien algo, en esta cultura, cuando hablamos de estar a la mesa, estamos hablando de una intimidad. En esta cultura, para nosotros poder entender la postura de estos escribas y de estos fariseos, cuando usted se sentaba a la mesa, no era algo normal como en nuestra cultura. Era algo diferente. Era una coinonía, era tomar parte de esa persona. O sea, era como que usted era parte de esa persona, así como cuando lo voy a comparar con el matrimonio. El matrimonio, cuando dos personas se unen y ya dejan de ser dos y se convierten en uno, ¿verdad? Dice la Escritura, dejarán de ser dos y se convertirán en uno. Entonces, en esta cultura, cuando usted se sentaba a la mesa a comer con otras personas, o sea, no era un simple comer, era una coinonía, era tomar parte de esa persona, tener esa comunión íntima, cercana. Entonces, ya cuando usted se está relacionando con, como dice aquí, con publicanos y pecadores, entonces para los escribas y fariseos pues fue bien difícil, porque muchos de estas personas pues eran pecadores notables en la comunidad, ¿verdad?
Así que es bien importante que sepamos eso. Ahora bien, los fariseos, pues, al ver esto se indignaron y demandando el saber por qué Jesús se asociaba con esa clase de pescadores, dijeron, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos o a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Jesús desarrolló una reputación única por estar en compañía de estos notables pecadores. Lucas capítulo 7 versículo 34 nos dice algo bien interesante. Dice, vino el Hijo del Hombre, y esto es una terminología mesiánica, que come y bebe, y decid, este es un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Y es que en realidad, pues, los fariseos tenían una evaluación de toda esa situación a medias. Era como una media verdad, porque al Jesús estar comiendo con estos pecadores, pues se creaban estas asociaciones, ¿ok? Y como les dije al principio, dime con quién andas y te diré quién eres. Las malas juntas y las malas compañías llevan a la destrucción de muchas personas. Si usted está con una persona que ha cometido un crimen, aunque usted no lo cometió, ese crimen, usted va a ser culpable de ese crimen o cómplice de ese crimen. Entonces, así que hay un peligro de estar andando pues con pecadores por la impresión que crea en la sociedad, la impresión que crea en las demás personas, ¿verdad? Además de que hay un peligro bien inminente cuando usted está andando con personas viciadas y que tienen un estilo de vida pecaminoso, un estilo habitual pecaminoso, y es que muchas veces hay una presión de grupo y es muy posible que ante esa presión de grupo usted pueda sucumbir y termine haciendo cosas que usted no desea hacer o que nunca deseó hacer, ¿verdad? La palabra nos dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el Salmo 1:1, que ustedes seguro lo tienen que haber leído en alguna ocasión, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salomón, en ese sentido, alertó también a sus hijos sobre las malas compañías. Y es que es sumamente peligroso y dañino mantener malas compañía o relaciones con gente mala. Dice en el Proverbio 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza de sangre, a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima, hallaremos riquezas y de toda suerte, henchiremos nuestra casa de despojo, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío, no andes en ese camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren al mal e irán presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red. Así que, mas ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazos. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual prenderá el alma de sus poseedores. Así que Salomón estaba alentando a sus hijos de esas malas juntas, y todos en algún momento
le hemos dicho a nuestros hijos, mira, ¿sabes qué? Enfócate en lo que te tienes que enfocar y deja de estar con las malas juntas, con las personas que no aprovechan para nada. Y en 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré y seré a vosotros padres, y vosotros me seréis a hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que había una razón por qué los fariseos estaban asombrados, asustados de por qué Jesús estaba comiendo con los pecadores. Y la Biblia claramente pues nos enseña a no hacer eso. Ahora noten la respuesta de Jesús ante el argumento y la queja de los escribas y fariseos viéndole comer con los publicanos y pecadores. En el versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. O sea, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y la palabra enfermo, pues, significa aquí en esencia alguien que está enfermo, lleno de maldad, con malos motivos e intenciones. Y esto encierra, pues, la enfermedad que causa el pecado. Y Jesús prácticamente admitió de que ellos estaban enfermos. Jesús dijo que Él estaba en medio de gente enferma, personas con mentes enfermas, locas, separados del bien. Y que Él estaba allí para traerles sanidad a ellos por medio de la verdad de Dios. Que Él no estaba allí con ellos participando de su comportamiento pecaminoso o que estaba siendo relevante con ellos, ¿verdad? Él le dio las razones a los fariseos por qué Él estaba en aquella fiesta con los pecadores. Número 1, como un médico para sanar, y número 2, para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que esto es un propósito doble, traer sanidad y traer un cambio en sus vidas. Y es que Jesús se identifica con los pecadores para que nosotros podamos identificarnos con Él. Nosotros somos pecadores. Jesús se humilló hasta lo más bajo, dice la Escritura, hasta lo más bajo para poder redimir a la humanidad, para enseñarnos la palabra y así podernos transformar. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda sus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Él nos amó tanto, a usted y a mí, y ese es el deseo de Dios, de salvarnos. Ese es el deseo de Dios, de salvar a la humanidad. Pablo lo dijo también en 1 de Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al arrepentimiento. Así que toda persona está invitado y bienvenido al reino de Jesús, pero bajo los términos y condiciones. Jesús es el que les dice, sígueme, deja esa vieja pasada manera de vivir. Vente, yo te voy a dar una manera nueva de vida. Te voy a transformar, te voy a cambiar. Así como hizo con la historia del leproso, que cuando lo vio, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y después le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Así que Jesús estuvo disponible para tocar al leproso, hacerlo limpio. Y aquí Él está disponible para tocar al pecador y convertirlo en justo. ¿Sabe? Nunca me olvido de un pastor de Calvary Chapel. Él se llama Ken Grave. Y dice que allá donde él vive había unas temperaturas bien bajas. Y entonces, pues tuvo un
un problema serio en su casa donde el tanque séptico se congeló. Y entonces pues lo que estaba pasando es que todos los desechos de la casa, en lugar de entrar al tanque séptico, estaban volviendo para la casa. Y eso pues le estaba creando un problema tremendo. Imagínense, tú sabes, en una mera temporada de frío. Entonces él dice que pues él cogió, y para evitar que el tanque séptico se congelara, él cogió y puso un heatercito, un calentador, lo puso ahí, lo conectó a la electricidad, lo puso ahí para que completamente, para que todo el tiempo le estuviera emitiendo ese calor y pues el pozo séptico no se congelara. Pero dice él que desafortunadamente algo ocurrió, no se sabe si fue un animal o fue un viento o algo, tumbó el calentador dentro del pozo séptico. Y cuando él se percató, dice, si dejo que se congele, entonces voy a tener otra vez el mismo problema. Y dice él que él tuvo que valerse, tomar valor y ponerse algo en la nariz para poder rescatar al calentador y sacarlo de toda la asquerosidad del pozo séptico. Así que se podrá imaginar usted él teniendo que meter la mano a lo más profundo para sacar ese calentador, limpiarlo, ponerlo a funcionar nuevamente y que no tuviera el problema. Y eso nos recuerda lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, que Él tuvo que humillarse, venir, despojarse de sus atributos divinos, venir a este mundo para ensuciarse las manos con nosotros, para meter la mano en lo más profundo de la porquería, para sacarnos a nosotros, para podernos salvar, para podernos transformar, para podernos redimir, para podernos limpiar, para poder poner un nombre nuevo en nosotros, cambiar un nombre, nuestro nombre. Lo más seguro, cuando lleguemos a la eternidad sabremos cómo nos llamamos, pero eso fue lo que hizo Jesús, que Él vino y tomó todo ese pecado sobre sí. Dice la Escritura que Él llevó todos nuestros pecados en el madero, y allí dice la Escritura que Él pagó por todos ellos para redimirnos y para que tuviéramos novedad de vida. Así que yo me puedo asociar con este grupo de, tal vez, de cobradores de impuestos, de pecadores que sin duda alguna tenían una gran necesidad de Jesús. Y ellos, al escuchar el testimonio de Leví y del cómo Dios le había dicho sígueme, cómo Jesús le había dicho sígueme, para ellos fue algo fuera de lo común. Para ellos fue un mind blowing. Le cambió completamente el paradigma, a tal grado que lo más seguro le dijeron a Leví: Leví, queremos conocerlo, queremos saber cómo es ese hombre que ha transformado tu vida. Y ellos fueron y estuvieron comiendo con él y bebiendo allí y gozándose con Jesús. Jesús no estuvo participando, Jesús estaba allí como médico para sanarlos, dice la Escritura, porque eso es lo que dijo Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Usted y yo estábamos enfermos. Tal vez usted todavía está enfermo. Todavía usted no le ha entregado su vida al Señor. ¿Sabe? Jesús dijo: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y qué reconfortante y qué consolador saber que Jesús vino por usted y por mí, para que podamos ser salvos. ¿Sabe qué? La Escritura dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Y sabes qué?
Los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien difíciles. ¿Sabe cuánto tiempo más vamos a estar aquí? No sabemos. La Biblia nos dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo único que yo le puedo decir a usted, amado hermano o amigo que me escucha, es que hoy es el momento de que usted pueda entrar en cuentas con el Señor. Hoy es el momento en que usted pueda decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy cansado de seguir viviendo esa vida con ese vacío que nada lo llena. Yo necesito que tú le des propósito a mi vida. Yo necesito que tú llenes mi corazón. Yo necesito que tú lo cambies, que tú lo transformes. Porque ¿sabe qué? No importa cuánto usted pueda tener en esta vida, el día que usted se vaya de este lugar, no se va a poder llevar nada. Absolutamente nada. Solo usted se va a poder llevar aquello que usted hizo y obtuvo para nuestro Señor Jesucristo. Así que si hoy usted no le ha entregado su vida y su corazón al Señor, yo le voy a invitar que ahí donde usted está, usted cierre sus ojos y usted ore y haga esta oración, que la haga suya, que le entregue su corazón al Señor, que le pueda decir, Señor, vengo delante de ti para entregarte mi vida, mi corazón. Estoy cansado de vivir solo, estoy cansado de vivir con este vacío, estoy cansado de vivir en ese estilo de vida que no me llena, que no me da propósito en la vida. Yo te invito a que tú entres en mi corazón, a que me limpies, a que me sanes, a que me transformes, a que hagas la misma obra que hiciste en Leví, de llamarlo. Yo quiero empezar a caminar contigo, Señor. Yo quiero, de este momento en adelante, caminar contigo por toda la eternidad. Perdóname, hazme una nueva criatura, porque tú lo puedes hacer, Señor. Tú eres el que perdonas, tú eres el que sanas, tú eres el médico por excelencia. Tú vienes a sanar todos los estragos del pecado. Y tú viniste a llamar a los pecadores, del cual yo soy uno. Gracias por tu amor. Tu amor que fue desplegado en aquella cruz. Gracias, Señor. Te pido que entres en mi corazón y lo transformes en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a seguirte, a caminar contigo, Señor. Gracias porque tú eres nuestro médico. Tú nos sanas de la enfermedad del pecado, Señor, de los estragos del pecado. Gracias, Señor, por que la Escritura dice que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero dice también, Señor, que por tu sacrificio nos fue imputada tu justicia, Señor, para que seamos justicia de Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos, Señor. Te pido que tú, Señor, los ayude, Señor, y que al igual que tú estuviste rodeado de pecadores, Señor, que ellos también puedan salir, Señor, pero
no a asociarse con ellos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. A modo de dar un anuncio, un recordatorio, el día 23 de agosto del presente año, a las 3 de la tarde, estaremos comenzando nuestros servicios aquí en la iglesia Calvary en español. Así que le invitamos a que usted venga y sea parte de esta gran familia y que pueda unirse con nosotros y podamos glorificar el nombre de Cristo, podamos vivir para Jesús y alcanzar a otros para Jesús. Amén. Dios les bendiga.